Miren que la ronca soy yo, no pueden estar ustedes también roncos, ¿está bien? Pero le doy gracias al Padre por esta asignación, por este tiempo, porque cada vez que aceptamos una asignación es una oportunidad que el Padre nos da y nos entrega de poder acercarnos más a Él, de poder traer un mensaje más directo a nuestras vidas y de poder ministrar a nuestras vidas antes de nosotros poder compartirla. Amén. Así que en esta mañana les voy a pedir que nos pongamos en pie para leer la palabra. Gracias, Señor. Yo no sé ustedes, pero yo escogí las canciones y yo no sabía que las habías escogido tan bien. Ahí es donde sabemos que no es por nosotros que se trata del Señor. A veces las nenas me empiezan a enviar mensajes cuando jueves yo no he enviado las canciones todavía, cuando viernes aún no las he enviado, y a veces llega el sábado y entonces es que el sábado es que las envío. Y es que honestamente a mí no me gusta seleccionar, yo personalmente no me gusta seleccionar canciones a lo loco, a mí me gusta que sea el Espíritu Santo el que las provea. Y estas canciones ya el Señor las había entregado hace exactamente 3 semanas atrás, intencionalmente, y Dios sabía por qué. Amén. Pero Dios es lindo. Bueno, en esta mañana vamos a comenzar, les voy a dar los versículos, ¿ok? Quiero compartir una palabra con ustedes que honestamente tocó muy fondo a mi vida. Y quiero que me acompañen primeramente a Lucas capítulo 4, versículo 27, y luego de ahí entonces brincaremos al Viejo Testamento. ¿Okay? Hay momentos en la vida en los que buscan, que sentimos que Dios nos cambió los planes, que algo no salió como esperábamos y que quizás de alguna manera nos engañaron las circunstancias, ¿verdad? Pero la verdad es que el Espíritu Santo quiere recordarte hoy, en esta mañana, que no fuiste engañado, sino que has sido escogido. Que cada uno de nosotros no hemos sido engañados, sino que hemos sido escogidos. El Señor no se ha olvidado de ninguno de nosotros, simplemente nos está preparando, trabajando en lo invisible, en lo que no podemos percibir, en lo que no podemos ver, ¿verdad? Donde tus raíces están comenzando, o nuestras raíces están comenzando a ser más profundas, aprendiendo a sostener el peso de gloria que ha de venir. ¿Me escuchaste lo que te dije? Tú no estás viendo la situación, pero Dios está, mira, aquel granito de mostaza que fue sembrado, está, mira, comenzando a profundizar. Para entonces, amén. Yo sé que les hablo a cada rato de la semilla de mostaza, pero es que hay testimonio de ello. Y te quiero decir esta mañana que Dios puede transformar tu circunstancia, tu lepra escondida, tus sentimientos de haber sido engañado, de haber sentido que fuiste engañado, en un testimonio de sanidad y propósito. Dile al que está a tu lado, mira al que está a tu lado. Si no tienes al lado, mira a alguien al frente y dile, no has sido engañado, simplemente has sido escogido. Amén. Y comenzamos. ¿Estamos listos para esta vía? Primero te dije, vamos a Lucas capítulo 4, versículo 7, luego de ahí nos vamos a Segunda de Reyes capítulo 5. ¿Ok? Lucas 4, 27, este es Jesús hablando al pueblo de Nazaret, diciéndole, y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno, dile al que está a tu lado, ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dile al que está a tu lado, ninguno sino Naamán. Te dice ninguno sino Naamán, porque simplemente Naamán no era parte de la iglesia. Al contrario, Naamán fue un instrumento sin tener conocimiento, pero no me voy a adelantar, un instrumento de Jehová para declarar en un futuro, cuando Jesús estaba en el pueblo, poder dar testimonio de lo que él hizo atrás. Amén. Ahora nos vamos al versículo, a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 3, luego al 10 y por último al 14. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Verso 1 dice, Naamán, aquí está el hombre del que vamos a hablar hoy, general del ejército del rey de Siria, era un gran hombre
delante de su señor, de su rey, del rey de Siria. Y lo tenía en alta estima. ¿Quién lo tenía en alta estima? El rey. Porque por medio de él, el Señor había dado la victoria a Aram. Aram, nuevamente, es Siria. Era un hombre valiente, pero, dile que está a tu lado, pero era leproso. Era leproso. Te puedes sentar. Cuenta la historia que los sirios habían salido en bandas en cierto momento y se habían llevado cautiva a una muchacha de Israel. Esta, durante el periodo de tiempo que fue, pasó a ser sirvienta de la esposa de Naamán, ¿verdad? Y un día le dijo a su señora, mientras veía a su amo leproso, o sea, estaba escondida, calladita, sirviendo, se percató de la lepra de Naamán, a pesar de que Naamán procuraba esconderla. Y ella le dice a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, se llama Eliseo, cómo quisiera estuviera con él, porque entonces lo curaría de su lepra. Una joven que fue captiva, una joven que estaba básicamente arrebatada de su pueblo, de su familia, aún en medio de su captividad, no odiaba, no resentía, sino sentía misericordia por el hombre que la había capturado. ¿Estás entendiendo? Móntate en la película de tu vida. En su momento de prueba, no agarró rencor, simplemente tenía misericordia. ¿Sabes por qué? Te lo digo después. Su fe estaba aferrada a su Jehová. Amén. Versículo 10 dice: así que Eliseo envió un mensajero a Naamán cuando por fin fue a verlo. ¿Quién fue a verlo? Naamán, ¿verdad? Así que Eliseo envió un mensajero a Naamán cuando por fin fue a verlo y le dijo: ve y lávate en el Jordán 7 veces. Tu carne se restaurará y quedarás limpio. Brincamos al capítulo 14 que dice: entonces Naamán, después de mucha insistencia, quiero que denotes la parte donde dice después de mucha insistencia y empujoncitos, descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de no tan solo tener el soplo de vida en esta mañana, Señor, y de ver tus maravillas, Señor, y tu gran misericordia en nuestros cielos, Padre, sino que te damos gracias, Padre, por la palabra de restauración, de renovación, de espíritu y de mente, Padre, que tú traerás en esta mañana, Señor. Tú me diste una palabra, Padre Santo, y aquí será multiplicada a cada vida que está aquí, Señor, de la manera conforme a tu corazón, Maestro, y a sus necesidades, Padre. Yo te pido que seas tú y que toda aquella altimaña del enemigo en este momento que procuren soldar, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor, seas tú retirándole en el nombre de Jesús, Padre, para que ellos puedan recibir la palabra que tú traes en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te quiero compartir un testimonio. Y si te sientes aludido por ello, quizás has vivido algo similar. Esta mujer llamada Ileana Flores, en el año 94 comenzó a recibir palabra de una movida de Puerto Rico hacia la Florida. Y por años ella dudaba si hacía o no el movimiento, porque sentía que era algo que no podía hacer. Tenía una posición como supervisora de turno de enfermería en sala de emergencia en el Hospital San Carlos. Tenía una buena, finalmente económicamente estaba estable. Y año tras año, todos los octubres, no me pregunten por qué, la palabra llegaba de la movida hacia la Florida. Decide entonces ella, un julio del 97, eso fue algo así, proceder a escuchar la voz de Dios y decir: ok, me muevo, procedo. Esa palabra fue un julio 2 y un julio 31, estaba ya procediendo a traer a su hijo más menor hacia casa, la Florida. Luego, poco a poco, el resto de su familia comenzó de igual manera a migrar. ¿Qué sucede? Llega acá con tremendo resumen. Estamos hablando de más de 20 años de experiencia en el campo de enfermería, o sea,
siendo jefa de enfermeras, toda la situación, comienza a ir de hospital a hospital buscando trabajo, porque tenía las calificaciones necesarias y ninguno le abría las puertas. Y ella decía, Señor, ¿cómo le hago? Tú me diste una palabra, tú dijiste que tú ibas a sostener, tú dijiste que tú ibas a proveer. Tú me dijiste a mí que esta movida era de parte tuya. Trajiste a una profeta a mi casa a traer esta palabra. Comenzó a trabajar en un Checkers. Fue lo único que pudo. Imagínate, toda una vida de enfermera, atendiendo gente, sacando sangre, ¿verdad? A flipear hamburgues. Trabajo que usualmente comienzan los jóvenes, ¿verdad? Pasa el tiempo y ella le sigue diciendo al Señor, ok, estás proveyendo, no hay ningún problema entre eso y limpiar casas de vacaciones. Pasa entonces el momento que un señor en su iglesia le dice, Iliana, yo creo que te puedo ayudar a conseguir tus credenciales como medical assistant. No es enfermera, pero vas a por lo menos ejercer algo. Y el primer trabajo que mami logra obtener, esa era mi mamá, perdón, se me zafó, fue como flebotomista bajo la compañía Quest. Aún en medio de eso ella no se sentía satisfecha, porque sentía que estaba menguando en su ministerio, porque ella entendía que su ministerio era ser enfermera oficial, de vocación y de corazón. Y al seguir pasando el tiempo, llega un momento dado en que Dios le abre las puertas entonces a trabajar en una oficina médica. Y es en ese momento donde ella comienza entonces a tener la oportunidad. Ella vio una ventanita de poder ejercer lo que ella estaba acostumbrada, porque no tan solo era jefa de turno, también era enfermera de hospicio. Y ella le fascinaba, le nacía eso de poder ministrar la palabra. Y en Quest Diagnostic no lo podía hacer. Mientras que entonces, siendo la enfermera de oficina, cuando un paciente llamaba para pedir algún consejo, tenía la oportunidad también de poder de igual manera ministrar la palabra, poder traer aliento. Y es entonces en ese momento donde ella comienza a ver que necesitaba vivir todo lo que iba a vivir, porque era que Dios le tenía un lugar seguro, con un buen sueldo, quizás no el que tenía en Puerto Rico como jefa de enfermeras, pero estaba en un lugar que le permitía hacer lo que ella amaba, pero de igual manera poder estar atenta a su mamá, a mi abuelita. Cuestión que si tenía un trabajo en un hospital en aquel momento, iba a estar viviendo básicamente 12, 14 horas y no iba a poder tomar el cuidado que requería. ¿Ok? Y eso es algo lindo. Y me imagino que muchos de ustedes en algún momento dado se sienten que tienen un resumen tremendo y no logran obtener el trabajo que ustedes anhelan o que anhelamos. Pero es que algo Dios tiene en medio del lugar donde Dios nos está situando con un propósito. Quizás no es el beneficio, mira, monetario para nosotros, pero hay un beneficio por otro lado que ahí trae mayor satisfacción que el monetario. Regresamos. Segunda de Reyes 5 tiene una palabra para cualquiera que en esta tarde se ha sentido defraudado, engañado, tal quizás como lo sintió mi mamá. Porque cuando aceptaste este trabajo que no se suponía que fuera tan difícil, cuando caminaste por ese pasillo de camino al matrimonio a decirle que sí a tu esposo, no pensabas que el matrimonio iba a ser tan fácil. Cuando diste a luz, mujer que estás aquí, aquella criatura que el Señor te entregó, no pensaste que cuando esa criatura tuviera 15, 20, 25, se tornase entonces en un monstruito y fuera tan difícil la relación o encaminar a esa criatura. Lo digo en realidad, llega un momento en la edad de nuestros hijos que realmente como que se tornan y uno dice, pero ¿y qué pasó aquí? ¿Verdad? No sabías que ibas a estar en ese trabajo tanto tiempo, quizás pensabas que era un tiempo pequeño, no sabías que estarías en la asignación de tu vida. Te sientas quizás hasta cierto punto estafado, decepcionado, porque no era lo que tú entendiste o interpretaste que Dios estaba hablando para tu vida. Lo has obedecido lo mejor posible, no perfectamente, pero sí has sido intencional en la manera que has caminado, tal como lo hizo mi mamá. Y has sido todo este tiempo honesto con Dios. Pues espero que le hayas dicho, Señor, siento que no me estás caminando. Y han habido momentos que no has escuchado esa voz, que no encuentras respuestas, pero es que el Señor quiere que tú puedas ver más allá. Dice la palabra que nuestros pensamientos no son los suyos y nuestros caminos no son sus caminos.
Amén. Pero sabes, arriba que hay ánimo para ti en Segunda de Reyes. El capítulo 5 comienza presentándote a un general de un ejército de Siria con el mejor resumen del mundo. De gran manera exaltado por su rey, reconocido por todos, respetados por todos. En letras grandes y brillantes vemos sus credenciales claramente. Hay elogios y reconocimientos de todo. Aún sus enemigos, cuando se mencionaba a Naamán, estaban aterrados y decían, como quien dice, es como dicen en Puerto Rico, por ahí viene. El río está sonando, arranca, salte porque te va a llevar. Pero ¿sabes qué? Habían dos letras, dos palabras, pero leproso. Segunda de Reyes presenta a Naamán como con un resumen impecable, pero leproso. Palabras escondidas, quizás al final de resumen esas palabras pequeñitas en el contrato. Sus éxitos eran visibles. Y al igual que él, cada uno de nosotros procuramos destacar lo que es visible. Porque eso es lo que todo el mundo se percata. ¿Verdad que sí? Pero escondemos la herida, el dolor, la cadencia que tenemos adentro, constantemente. No se las compartimos a nadie. Y pasamos a ser entonces leprosos funcionales. La pastora me necesita, el pastor me necesita, que no se entere por lo que estoy pasando, pero ahí tengo que estar. Somos leprosos funcionales, caminamos, pero seguimos escondidos, ni tan siquiera le entregamos a Dios. El ser leproso durante esa época era bien devastador porque lamentablemente no tenía cura. E imagínate tú cubrirte, tú estar parado hoy, pero de aquí a un mes, 2 meses, no poder funcionar porque la lepra lamentablemente no tan solo te comía la piel, no tampoco, o sea, afectaba su sistema nervioso, llegaba el momento en que se le caían a la gente sus extremidades, ¿verdad? Imagínate estar cubierto completamente y yo me imaginaba a Naamán guerreando lo más que pudiera, que su rey no se enterara, que su gente no se enterara por la vergüenza que traía el ser un leproso. Pero nuevamente lo más distintivo de él estaba expuesto, pero esas letras pequeñas seguían. Y a pesar de que podía ser su muerte, él seguía procurando esconderlo. Te pregunto hoy, ¿qué estás escondiendo que sin darte cuenta básicamente te está exterminando poco a poco? ¿Qué no le has presentado a Dios que aún todavía hasta el sol de hoy lo sigues escondiendo por temor, por el qué dirán? Quizás por vergüenza, pero más que nada por orgullo. En esta mañana, yo te quiero invitar porque entiendo que Naamán no fue el único leproso en la mañana de hoy. Entiendo que algunos de nosotros de igual manera, o quizás todos, y en esto me incluyo yo, tenemos diferentes cosas que llevamos escondiendo por mucho tiempo y el Señor te dice en esta mañana no podemos caminar. Palabras se nos han entregado en estos últimos días y recibimos unas palabras poderosas. Pero el Señor me instaba que no podíamos seguir caminando con la lepra constantemente porque entonces no vamos a poder alcanzar lo que el Padre ha dicho. Yo no sé ustedes, pero en cada mudanza que yo sepa, yo he escuchado a la pastora, que la pastora hace tremenda limpieza, remueve lo que es viejo para poder recibir lo nuevo. Estamos estancados pidiéndole al Señor, Señor, dame, y le decimos al Señor, dame más, pero sigues guardando lo viejo, y mientras sigamos albergando lo viejo, lo nuevo no va a poder entrar, el vino nuevo no va a poder entrar, el vino fresco, lo que el Padre quiere para ti no lo vas a poder obtener mientras sigas albergando lo que te sigue lastimando, lo que sigues arrastrando. Y hay algo curioso, me llama la atención, y es que yo creo que todos procuramos mostrar en nuestras redes sociales la vida perfecta que vivimos. Las mejores vacaciones,
no es perfecta, nosotros nos disfrutamos las vacaciones y las fotos que compartimos las lindas, las feas y todo, ustedes las han visto, que se comparten todas, las de las reventadas, las anormales, todas esas las compartimos, para que vean que somos una familia muy normal, muy normal. Pero en las redes sociales podemos aparentar lo más lindo. O ustedes no han visto jóvenes que lamentablemente, con los mejores profile pictures habidos y por haber, y a las 2 semanas suicidándose. La lepra por dentro comiéndoselas, escondiendo todo, la apariencia, lo mejor. Déjame presentarle porque esa es la moda de hoy día. Vamos a presentar que estamos bien mientras el mundo se muere, mientras el mundo padece. Y somos tan egoístas que vemos la necesidad del que está al lado, pero eso es un tema para otro día. Vemos la necesidad del que está al lado tuyo y prefieres seguir andando porque dices, la mentalidad es, eso no es conmigo, yo sigo andando. Mira, no. Eso es parte de tu lepra y la tienes que dejar hoy. Ese espíritu de que yo soy mejor que tú o te miro por encima, uy, a ese yo no, tienes que dejarlo, hoy tiene que morir. Si la persona decide no caminar y no encaminarse, pues mira, ok, fine, porque la palabra me dice no le voy a estar tirando las perlas a los cerdos. Pero es nuestro deber tener misericordia como lo tuvo esa joven. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, para de ser un leproso funcional. Díselo, para de ser un leproso funcional. Mejor sé un cristiano funcional. Mejor revela a Cristo, mejor refleja a Cristo, mejor habla a Cristo. Amén. Ahora bien, el peligro no es solo estar mal, es funcionar mientras el corazón sangra por dentro. Imagínate, es que estaba buscando una de estas películas, pero no me acuerdo de estas películas, pero me acuerdo que vi una de las películas donde, ustedes saben, a mí me encantan las películas, el personaje llega al hospital porque hubo un accidente, algo bien terrible, y este personaje llega y está pues ensangrentado por fuera, toda la cosa, y los doctores y las enfermeras tratan de atenderlo y dicen, no, atiende a los demás que yo estoy bien. No, atiende a los demás que yo estoy bien. Lizzy, dime si hay gente que ha llegado así en el hospital o no. Atiende a los demás que yo estoy bien. Y durante 2 horas o 3 horas, no, atiende a los demás, y de momento esa persona cae muerta al piso. ¿Por qué? Porque había un sangrado interno. Pero en medio del rush de querer ver a los demás bien, se desatendió él. ¿Cuántas veces tú has puesto a los demás demasiado antes que tú y te descuidas tú? Al punto que sientes que caes en una depresión y no te das cuenta, pero tu familia se comienza a dar cuenta, hasta el punto que comienzas a ver que todo se te va cerrado, pero llegas a un lugar y Dios envía a una persona específica que te dice, de parte del Señor, ¿pensabas que me había olvidado de ti? El Señor te dice en esta mañana, adiós, en este día, esto. Dios te dice en esta mañana, es tiempo de que te des lugar a ti también. Es tiempo de que hoy mires tu necesidad, sueltes tu lepra, deja el orgullo, deja esa falta de humildad, como dice el pastor, y comienza a caminar. Esa palabra, deja esa falta de humildad. Comienza entonces a entregarle al Señor lo que tienes que entregarle en esta mañana. ¿Ok? Te lo estoy diciendo varias veces, después no digas que no te lo dije. Señor, lo que tú me dijiste, yo estoy así. Amén. Entonces, familia, antes de sostener a todos, deja que Jesús te sostenga a ti. Dile que está a tu lado. Deja que Dios te sostenga. Déjate llevar, carnal. Déjate llevar. Deja que Jesús te sostenga en esta mañana, Emanuel. Deja que Jesús te sostenga. La palabra que te dio, la va a fluir. Tú simplemente, mira, deja que Él lo haga. Amén. Y al que te encuentre, le sueltas una palabra. Cristo te ama. El que te salga con una rabascada de esas así sabrosas, tú nada más miras, sonríe y le dices, Cristo te ama. Sigues andando. No le des cascos a las estupideces de la gente. ¿Entendido? Como dice Nathan, I just ignore them and tell them Jesus loves you. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es lo que él dice. Mamá, yo no le hago caso a los bullies. Me dicen cosas. Yo solo le digo, Jesus loves you. Y los ignora, sigue andando. Por eso es que la palabra dice que tenemos que ser como niños para ir al cielo. Yo amo ser madre. ¿Por qué? Porque es que aprendo tanto de los tres. Uno vierte sobre ellos para que después ellos en el caminar se te olvida, tú recibas para de vuelta.
Ahora bien, en el versículo 2 y 3 te dice, te habla, déjame ir. Nani, ¿lo tiene? Voy acá, espérate, lo tengo. En el versículo del capítulo 5, 2 y 3 me habla de que y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán, y ésta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él sanaría su lepra. Esta muchacha, cautiva, desplazada de su hogar, incómoda, fue la clave de la historia de Naamán. Ponte a pensar quién ha sido la pieza clave para que tu historia haya cambiado. ¿A quién Dios utilizó para que tu vida cambiara? En su lugar incómodo, donde sus sueños fueron completamente quebrantados, en ese lugar fue que ella recibió su asignación divina. Pero lo hermoso de todo es que, como vimos en Lucas capítulo 4, 27, Jesús validó la historia de Naamán, mostrándose Señor a través de lo que esta joven testificó. Su fe no fue quebrantada. Fue desplazada de su tierra, pero la fe de ella no fue quebrantada. Dios la movió a misericordia para declararle, para informarle a Naamán, más allá, hay alguien que te puede sanar. Conócele, da paso. La representación espiritual de esta joven muestra 4 puntos. Al menos así lo entendí yo. Fe en medio del dolor. A pesar de haber sido separada de su tierra y su familia, no perdió su fe. En lugar de guardar rencor o amargura, mostró compasión por su amo enfermo. ¿Cuántas veces nosotros hemos revelado o reflejado a Cristo en momentos de necesidad? Esa te la dejo ahí. Número 2, una voz de esperanza en una tierra extraña. Su testimonio reveló la verdadera fe, que la verdadera fe no depende de las circunstancias. Ella habló con valentía y convicción de que el profeta de Dios podía sanar a Naamán. ¿Cuántas veces te has visto tú en esta posición? ¿Cuántas veces nos hemos visto en esta posición? Número 3, el poder del testimonio humilde. No predicó con grandes discursos, solamente una frase. A veces tratamos de una y otra vez venir con tanta palabrería buscando comer y lo único que tenemos que decir es, Cristo te ama, Dios puede sanarte, Dios puede libertarte si tienes fe. Número 4, prefigura al creyente que brilla en medio de la adversidad. Así como esta muchacha fue luz en casa de Naamán, nosotros somos llamados a ser luz de Dios donde quiera que Él nos acomode, aunque sea en lugares de prueba o de servicio. Ahora te digo nuevamente, no estás castigado, simplemente estás caminando en el propósito de Dios. Y te repito, sus pensamientos no son los nuestros. No fuiste engañado, solamente has sido escogido. Ahora bien, cuando Naamán procede a caminar hacia, Dios mío, a recibir su sanidad, el versículo 11 nos dice, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, y te quiero traer eso, pero no lo tenía, pero te lo quiero traer. Naamán fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él, refiriéndose a Eliseo, luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, sus empleados, Abana y Farfar, él decía, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de niño y quedó limpio. ¿Cuántas veces? Móntate en la película otra vez. Tú te paras aquí o estás en un lugar, recibes la palabra del Señor en esta tu casa
En esta tu casa, ¿verdad? Y el Padre te está hablando, pero tú lo único que quieres es pararte al frente a que te impongan las manos. Cuando lo único que tienes que tener es un corazón dispuesto, humillado, plenamente abierto para que hagas, te entrego. No si tú quieres, Señor, no, te entrego. Refutamos las maneras, las instrucciones. Si Victoria como profeta de la casa te dice, haz esto, haz esto, haz esto, camina de esta manera, pero no, pero mira Victoria, me quiere dar esta instrucción, quién se cree ella. La pastora te da una instrucción, pero mira la pastora, como ella no está en mis zapatos, pues entonces no sabe, habla sin saber. El pastor te da una instrucción, cualquier líder te da una instrucción y siempre lo refutamos. Si nos vamos al ámbito del trabajo, el jefe que está arriba, que no está arriba porque le regalaron la posición, está arriba por la experiencia, por sus credenciales, le queremos refutar porque estamos abajo y decimos, no, pero es que el jefe, tú no sabes los años de experiencia que el jefe tuvo. Si el jefe empezó, mira, limpiando baños, para luego ascender, para irse a estudiar y entonces proceder entonces a tener, desconocemos. La desobediencia es la que nos tiene estancada. El refutamiento, la altivez. ¿Acaso él no sabe? Porque aquí lo que vemos literalmente, yo decía, uy, yo le decía a Gaby, ay papá, es que esto tiene tanto para sacar. La conducta de Naamán, a pesar de que cuando tú buscas el significado del nombre de Naamán, te habla que es una persona paciente, una persona así, así, asado, pero ese es el nombre que se desarrolló después que conoció a Jesús. Pero el que estaba antes era querido por todos porque sí le gustaba ayudar, sí, Dios lo utilizó para su gloria, pero era una persona que en ese momento dijo, y yo pensaba para mí, que Eliseo tenía que ver hacia donde él. ¿Por qué? Porque él era quien. Yo soy el mejor. Yo soy el general. La gente se rinde ante mí. La gente me venera. Dice la palabra que Dios mira de qué? De lejos al altivo. Por lo tanto, Eliseo no se iba a acercar a tal altivo, a la prepotencia de Naamán. Porque era menester que él se humillara ante la presencia del Señor y reconociera quién era Dios, porque de lo contrario iba a seguir por acá arriba y jamás. Pero mira qué hermoso es cuando entonces se le acercan ¿verdad? Sus siervos y le dicen, si el profeta te dice tal cosa y te dice tal cosa, en otras palabras, no viniste a que te sanara, pues entonces haz lo que te han mandado. Cuando vienes a la iglesia le dices a los pastores, tengo tan problema, y el pastor te dice, haz esto y haz esto, pero pastor, sigue la instrucción y verás tu bendición. Literal, es simplemente obediencia. Procede entonces a ir a entonces. Él quería ir a otros ríos, pero no. Eliseo le dijo, vete al Jordán. El Jordán tiene como significado descenso. Para mí, descenso significa doblegarme, rendirme. Para mí eso es descenso. Y cuando entendí ese significado, dije, wow, qué hermoso. Dios le dijo, bájate de esa nube en la que estás allá arriba y reconoce de una vez por todas que las victorias que has tenido, que la posición que has tenido, que el lugar donde te paras ha sido porque yo he querido, porque ha sido para mi gloria. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hecho reventar? Ahora bien, muchos de nosotros hemos venido, hay quien sí y hay quien no, ha venido de un vínculo familiar donde familiares los han llevado al evangelio desde pequeño, ¿verdad que sí? Y hay quienes no, ¿sí o no? En mi hogar solamente mi abuelo era el que era pastor, pero era mi abuelo por parte de mi papá. Mi papá no tiene nada que ver con mi abuelo, nada que ver. O sea, mi papá no instruyó nada de lo de mi abuelo, ¿verdad? Pero según como dicen que hay generaciones que brincan, ¿verdad? De una en otra, yo le doy gracias a Dios que lo que mi abuelo hizo nos alcanzó a nosotros. Que mi abuela, a pesar de que creía en el santerismo y utilizaba a mi tío para sus cosas y la verdad, porque mi tío tenía un don hermoso de parte del Señor, pero ella en su ignorancia lo llevó a hacer otras cosas. Cuando surgió
el fallecimiento de mi tío, pues entonces abuelita se aferra al Señor y conoce al Señor. Y de ahí en adelante, abuelita lo que comía era palabra. Y eso era lo que impartía hacia nuestras vidas. Muchos recibimos esa instrucción de pequeño. Pero te pregunto yo en esta mañana, si no la tuviste anteriormente de parte de tus ancestros, entonces, ¿estás dispuesto a tú a pararte para hacer el cambio hoy día para tu próxima generación? Porque toca. Eso fue lo que hizo Naamán. Naamán no le servía al Señor. Por eso es que la palabra dijo, y era de Siria. Te decía la palabra en Lucas, y era de Siria. ¿Por qué? Porque no pertenecía al pueblo. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que Dios es un Dios sin límite. Que Dios no, amén, que Dios es un Dios sin límite, que Dios no hace acepción de persona, Él te extiende la invitación a todos, amén. Así que si hay lepra en tu vida en esta mañana, te digo, tráela a la luz. Cualquier pecado oculto, cualquier sentimiento que tengas que te lleva amarrado, que te tiene atado, que no te permite avanzar, tráeselo a los pies del Señor en esta mañana y permite que el Señor sea el que tome control. Ahora, si has sido de los que te sentiste engañado, porque lamentablemente fuiste arrebatado de tu lugar, quizás como lo hizo la joven, como se sentía la joven, reconoce en esta mañana que no fuiste engañado, que fuiste escogido para este tiempo, que fuiste escogido para transformar, para tener misericordia, que fuiste escogido para ser pieza clave para la transformación y la renovación de una persona, o de ambas personas, o de muchas personas. Así que dile al Señor en esta mañana, mi Señor, te entrego mi lepra, te entrego mis preocupaciones, te entrego todo lo más íntimo, Señor amado, que no me permite avanzar a ti. Dile que está a tu lado, no te quedes estancado. Dile, no te quedes estancado. Amén. Te voy a pedir que te pongas en pie. Cristian, si puedes poner algo. En esta mañana quiero hacer dos llamados.